hermanos, pues vamos a ver la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: para que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. El mayor tesoro que tenemos los cristianos en esta vida, sin duda, es la palabra de Dios. Ella, como dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el capítulo 1, es la que nos regenera, es la que nos da fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, en Romanos 10. Y como dice este pasaje, en estos versículos de finales del capítulo 4, ella es la que nos da el crecimiento hasta que llegamos a la perfección, Pero Dios no ha querido que su palabra nos llegue así de cualquier manera. La palabra de Dios no nos viene sin que sepamos nosotros ni cómo, ni dónde, ni por quién, ¿no? O de la manera que cada uno, pues, que la tome como quiera, ¿no? A su manera. No es así como la palabra de Dios verdaderamente nos aprovecha. Porque Dios no la ha dado así, pues, a su iglesia, a sus hijos, con este propósito. Dios ha provisto la manera para que la palabra de Dios nos aprovecha, que es en el contexto del ministerio de la palabra. De esos hombres que hemos estado leyendo en el capítulo 4, que son pastores y maestros. Estos son los dones permanentes para la iglesia en todas las épocas de la iglesia, pastores y maestros, que son los dones que Cristo ha tomado y ha dado a los hombres, que también lo dice en el versículo 10. Ellos son los que tienen que ministrar la palabra con este objetivo triple, que nos dicen también en el versículo 12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el objetivo es que, gracias a la palabra de Dios, se pueda alcanzar esa unidad de la fe que estuvimos viendo el último día, que es inseparable también del conocimiento del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, nos acordamos donde nos quedamos ya la última vez. Pero el hecho de que el Señor nos dé la palabra por medio del ministerio, esto no significa que los creyentes que no son ministros no tengan ninguna responsabilidad, que estén exentos de toda responsabilidad, como que es el ministerio que lo tiene que hacer todo. Entonces uno tiene que ser, pues, como un bebé que solamente abre la boca, ¿no? No es eso. También tenemos una responsabilidad todos los creyentes. Este texto, aquí estos versículos finales del capítulo 4, nos están presentando esta responsabilidad que el cristiano tiene en cuanto a la palabra de Dios, y también entonces en cuanto al ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo ha de recibir? ¿Cómo lo ha también de escuchar? Y esta responsabilidad aquí, en estos versículos, se presenta de una manera que nos resulta familiar, es típica, ¿verdad? Primeramente lo habla de manera negativa y después positiva, es decir, primero lo que no se tiene que hacer y segundo lo que sí se tiene que hacer. Es como estamos viendo los domingos por la tarde en el Decálogo, que primero pues está tratando los deberes y después está tratando los pecados. Los deberes que enseña u ordena el mandamiento, cada mandamiento, y los pecados que prohíbe cada mandamiento. Es también como leemos en el versículo
28, aquí en el mismo capítulo, el que hurtaba, no hurte más, vemos, negativo, sino trabaje, lo contrario, lo que sí que tiene que hacer, ¿no? Y también, pues, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, lo que no se tiene que hacer. Y después, a continuación, lo que sí se tiene que hacer, que es la que sea, si no solamente salga, la que sea buena para la necesaria edificación. Bien, pues entonces vamos a estar viendo esta responsabilidad, primero la negativa y después la positiva, y hoy pues primeramente nos vamos a quedar solamente con la primera, en el versículo 14, lo que no se tiene que hacer. Versículo 14 dice, para que no seáis niños, fluctuantes y llevados, dice, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos, para las artimañas del error, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños, ¿verdad? Entonces, bueno, es la ilustración que se nos da, es la de ser niño, y esta es una ilustración, esta es una comparación bastante corriente en la Escritura y también en el Nuevo Testamento. Cuando uno nace niño, uno es bebé, bueno, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Es todo pequeño y depende absolutamente de los padres para todo. No sabe ni hablar, ni mucho menos leer, escribir, ni comer por sí mismo, no puede hacer otra cosa sino que estar dependiente de sus padres en todo. Y luego, pues bueno, claro, evidentemente no para de crecer, aunque no lo veamos, lo estamos viendo continuamente y no lo veamos, pues, de manera muy rápida, pero sigue creciendo. Y bueno, ya al llegar al año, pues él está, pues, al mismo tiempo que empieza a decir papá, mamá, empieza a dar también los primeros pasos, ¿no? Y cada vez, pues, se hace más autónomos, ya come comida cada vez más normal como sus padres. Y bien, pues cuando ya los niños ya han crecido y ya pues entienden todo lo que los padres les dicen, pues van creciendo en esa comprensión, los niños tienen una característica, ¿no? Que todos conocemos, que es que los niños creen en todo lo que se les dice. Los niños creen en todo lo que los padres les dicen. Todo. Ya sea para bien o para mal, ¿no? Ya sea bueno o malo, ¿no? Que los reyes magos, ellos lo creen a bien juntillas. ¿Por qué? Porque lo dicen los padres. Y los padres, pues, lo saben todo y nunca pueden fallar ni equivocarse. Bien, pues, es por eso también vemos, ¿no? Lo importante que es para nosotros los padres, ¿no? Que estemos enseñando lo bueno y no lo malo a los hijos, ya sea por las palabras o por el ejemplo, ¿verdad? Porque los niños lo reciben todo que se les enseña y todo lo que se les dice. Y es por eso también la responsabilidad que tenemos los padres en cuanto a los hijos, ¿verdad? De estar al tanto, de estar velando, que nadie pueda de esa misma manera, pues, estar enseñándole cosas que no son. Cosas que les hace daño, cosas que contaminan su espíritu, ¿no? Hemos de estar al tanto, sobre todo, de lo que se les enseña en la escuela. No dar por hecho que, porque se les enseña en las escuelas ya todo lo que se les dice ahí está bien. Hemos de estar al tanto y, en su caso, pues, estar corrigiéndolo en casa y, bueno, de alguna manera, pues estar allí velando por los hijos. Es la responsabilidad que tenemos como padres. Bien, pues esta, es la comparación que hace la Escritura acerca de los cristianos y la palabra. Como dice Primera de Pedro, al principio, pues somos, capítulo 2, versículo 2, niños recién nacidos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Vemos esta palabra, no adulterada, significa realmente sin engaño. La leche espiritual sin engaño. Y bien, pues entonces aquí en Efesios el niño ya ha crecido, ya no es un niño recién nacido, ¿verdad?
Ya es un niño que ya tiene pues discernimiento, ya tiene comprensión, ¿no? Y se le dice, no seáis más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y bien, pues ¿cómo uno puede estar llevado de todo viento de doctrina? Uno de esa manera es como una veleta, ¿verdad? La veleta pues esta que giran con el viento, ¿no? Para mostrar la dirección del viento. Pues entonces, según esté soplando el viento, uno está pues girando. Y le dicen una cosa, pues él atiende. Y le dicen la contraria, y él también atiende. Y él hace pues esto, ¿no? Que está pues siempre dando bandazos de un lado a otro según le diga la gente. Uno entonces de esa manera es inconstante en la palabra, ¿verdad? No ha empezado una cosa que ya la deja para tomar otra. Es así como uno es fluctuante y uno es llevado a todo lugar por todo viento de doctrina. Es como los atenienses, nos dice en Hechos capítulo 17, que no toma placer en nada otra cosa, en ninguna otra cosa más, en escuchar algo nuevo. No, esto ya lo sé, dime algo nuevo, ¿no? Algo que sea interesante. Y bueno, es lo que dice también Hebreos capítulo 13, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 y versículo 9, allí también dice, está hablando de esto mismo. Dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Y aquí está hablando entonces de doctrinas diversas, es decir, distintas, diferentes y extrañas, ¿no? Nuevas, raras, ¿no? Y esto es lo que a la gente muchas veces, la mayoría de las veces, presta atención, ¿no? Cuanto más raro, que nadie lo ha oído, entonces esto sí que merece pues ser escuchado, ¿verdad? Porque son originales. Y entonces pues uno es también original. Y esto, pues hermanos, esto parece una radiografía, ¿verdad? Del mundo evangélico. Y no lo digo esto pues para en plan soberbio ni mucho menos. Tanto yo como creo que la mayoría de nosotros provenimos primeramente del mundo evangélico, bueno, primeramente del mundo papista, ¿verdad? De la iglesia papista, pero hemos pasado con nuestra conversión por el mundo evangélico. Y precisamente es esto lo que lo caracteriza, ¿verdad? Que siempre tiene que haber una cosa nueva, siempre tiene que estar cambiando, ¿verdad? De la misma manera que siempre se está así en el culto, ¿verdad? En el culto, los cultos del domingo, siempre tienen que haber canciones nuevas. Si siempre se canta lo mismo, es muy aburrido, ¿no? Siempre tiene que haber cosas nuevas en el culto, porque si no, pues entonces esto ya lo sabemos, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero llevado también a la palabra, y siempre tenemos que estar buscando cosas nuevas, siempre tenemos, ¿no? No hay ninguna ancla, no hay nada que aferre, nada que sea siempre lo mismo, siempre igual, ¿no? Siempre tenemos que estar de acá para allá, ¿no? Bien, pues esto es así, pero en cuanto a las doctrinas, este texto nos está diciendo del grave peligro que es esto. Del grave peligro, porque cuando uno tiene esta actitud, uno puede ser llevado en cualquier dirección. Uno puede ser llevado en cualquier dirección y eso puede ser muy dañino para el alma, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las doctrinas, en cuanto a la enseñanza, también hemos de estar, tener presente una cosa importante, que estas doctrinas y estas distintas enseñanzas tampoco nos vienen así como así, tampoco nos vienen sin saber ni cómo, tampoco nos vienen como flotando en el aire, como si fuera en una alfombra voladora. No es para nada eso. De la misma manera que está el ministerio de la palabra, también estas doctrinas nos vienen por medio de hombres, por medio de gente que las enseña, por medio de gente que las enseña. Y bien, pues entonces vemos, está hablando de estos hombres aquí, a continuación. Por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las artimañas del error. Estratagema de hombres. Esto es una palabra en el original que llama la atención porque hace referencia, ¿sabéis?, al juego de dados. ¿Sabéis el juego de dados, no? ¿Dónde está la bolita, no?
¿dónde está el garbanzo? ¿No? Los 3 batados. Es decir, en español lo llamamos exactamente, el significado es trilero. Los trileros son aquellos que están engañando con los dados, ¿verdad? Bien, pues cuidado con las estratagemas, con los trucos de los trileros, porque de ellos dicen 2 cosas. Primero, dice la astucia que tienen ellos. Ellos son astutos para engañar. Ellos son astutos, ¿no? Pues si no son astutos, no engañan a nadie. Entonces, de eso depende, ¿verdad? Pues su sustento, de engañar a la gente, ¿verdad? Y de esta manera, pues, como son astutos, acordémonos, la serpiente antigua era astuta. En Génesis capítulo 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y ellos, de igual manera, son más astutos que los hijos de luz. ¿Verdad? Para eso son hijos del diablo. Porque son astutos y emplean la astucia para engañar de la misma manera que la serpiente engañó a Eva. Igual ellos. Para engañar en cuanto a la palabra de Dios. Y después se nos dice que ellos emplean también, en segundo lugar, artimañas del error. Y las artimañas del error, la palabra que está detrás, en el original es la palabra métodos. Los métodos, ¿no? Es que se sigue entonces un orden, ¿no? Es, digamos, algo que está ya pensado para engañar, ¿no? Pero detrás incluso de la palabra método es la idea del que está acechando, de aquel que está al lado del camino, acechando para ver a quién puede engañar. De nuevo, son hijos del diablo que están rondando, dando vueltas alrededor a ver a quién pueden devorar. ¿Verdad? Entonces, fijémonos, ellos son muy cuidadosos para engañar. Ellos tienen su arte para engañar. Ellos tienen su astucia, ellos tienen sus maneras. Y tienen esa idea fija, lo voy a hacer. ¿Verdad? Lo voy a hacer. Entonces, fijémonos, el error, estamos hablando del error en la palabra, el error doctrinal nunca es bueno. Nunca es bueno. Y entonces los que enseñan el error no son buenos. No son buenos. No hay herético bueno. No hay herético bueno. Los que a la leche pura que bebe el bebé le meten veneno son buenos. Es lo que ellos hacen. Inyectan veneno en el biberón de los cristianos para envenenar sus almas con el error. Pero alguien dirá, bueno, pero tal vez ellos no son conscientes de ellos, tal vez ellos no se dan cuenta de ello, están equivocados. Y bueno, pues sí, vale, admitamos que la gente que los sigue están así. La gente que sigue a esta gente, pues han sido engañados, ¿verdad? Y muchos pues no lo saben, ¿no? A lo mejor ya es cuestión de generaciones. Vale. Pero los que lo inventan, y apartan y extravían y pues dan esa doctrina extraña y diversa, pues entonces ellos no tienen ningún tipo de excusa. No tienen ningún tipo de excusa. No hay heréticos buenos. Entonces, vemos, las doctrinas estas no nos vienen porque sí, ni sin saber ni cómo. Siempre hay alguien detrás. Siempre hay alguien detrás. Y entonces hemos de ver también a la persona que enseña. Hemos de ver también quién, no solamente qué dice, sino también quién lo dice. Si pudiéramos, ¿para qué lo dice? Pero vamos a quedarnos, ¿qué es lo que dice? Y después, ¿quién lo dice sobre todo? Hemos de mirar su vida, hemos de mirar su testimonio. Su testimonio. El fruto que ha dado su
enseñanza en su vida y en la vida también de los demás. Y tomemos ahora, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un teólogo muy conocido, ¿no? Carlos Barth, ¿no? El cual, bueno, era del siglo XX y no sé por qué, pero todo el mundo está muy admirado de él. Ya en su día y durante todo el siglo XX y todavía hoy, en el siglo XXI, en el mundo español, hispano, todavía, en general, ¿no? Pero cada vez más evangélicos dicen, oh, Karl Barth, el gran padre de la iglesia del siglo XX, oh, qué gran teólogo. ¿Y quién era Karl Barth? Karl Barth era un pastor que estaba casado con 5 hijos y entonces fue adúltero a su mujer y entonces se llevó a su amante a vivir a su casa con su mujer y sus 5 hijos y dijo a todo el mundo que era su secretaria. Y sí, ciertamente que la empleó como secretaria, sí, tal vez, pero era su amante y estuvo con su mujer y sus 5 hijos, cometiendo adulterio durante toda su vida. Evidentemente, la amante, al final de sus días, acabó sus días en un psiquiátrico, evidentemente. Y su enseñanza ha pervertido completamente las iglesias en el siglo XX, las iglesias, digamos, pues, históricas, ha pervertido incluso la Iglesia Católica Romana. Se puede achacar gran parte del caos actual a su enseñanza. Porque él era un adúltero y esa vida de adúltero se reflejaba incluso en su enseñanza. ¿Verdad? El sí, pero no, el no, pero sí, yo la quiero, pero pecado, no me atrevo a dejarla. Esa tensión, ¿verdad? Él la llegó a integrar en su vida, la llegó a integrar en su alma. Y entonces la gente que se pone a estar escuchándolo, se está recibiendo el veneno no solamente de su vida, de lo que él enseña, sino también de su vida. Es inseparable. No se puede separar a la enseñanza de la vida de alguien. No se puede separar. Y decir, no, es un gran teólogo y él estaba viviendo completamente en pecado. Y dice la Escritura que aquel que es adúltero no entrará en el reino de los cielos. Y él de manera pues, sin arrepentimiento, con toda la cara, ante todo el mundo, lo hace. Aquí estoy yo, que alguien me diga algo. ¿Eso qué es? ¿Es un hijo de Dios? Y entonces estamos muy acostumbrados a separar esto, ¿no? Hay que separar las cosas, ¿no? De lo que enseña, de lo que él dice a su vida. No hay que separarlo. No hay que separar el testimonio de uno de su enseñanza. Porque si su testimonio es malo, pues su enseñanza no puede ser buena. No puede ser buena. Pero bueno, alguien podría a lo mejor plantear objeciones, ¿verdad? Oye, esto dice, oye, esto que tú me dices, a ver, sí, pero también es muy peligroso, ¿verdad? Y hasta podría ser peligroso, difícil y peligroso. ¿Por qué? Porque ¿quién me dice a mí que tal o cual lo que dice no está en lo correcto, o la que se equivoca es la Iglesia o el cristianismo en general, no en su historia? ¿Quién me dice a mí que todo lo que se dice de tal o cual persona es verdad y no es una deformación o una difamación en contra de él? ¿Quién me dice a mí que esto es cierto? Y bueno, es cierto que hay que reconocer que hay una cuestión un tanto delicada, difícil en este sentido. Fijémonos una cosa, si el anticristo, que es el hombre de pecado, si el anticristo, hombre de pecado, se ha de sentar en la iglesia, el templo de Dios, entonces lo que dice la Iglesia como tal, por sí mismo, no es el criterio absoluto, de verdad. Porque el anticristo se ha de sentar en el templo de Dios, que es la Iglesia. Entonces, bueno, no es el criterio, no al menos hasta la aparición del anticristo. No al menos hasta que el anticristo se ha sentado en el templo que es la Iglesia. En todo caso, sí que es cierto lo que dice la Escritura, que la enseñanza de la Iglesia a lo largo de los siglos, la enseñanza constante de la Iglesia a lo largo de los siglos y sobre todo acerca de la salvación, sí que es una guía.
Dice 1 Juan capítulo 2, versículos 26 y 27, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, de Dios, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, el Espíritu Santo, está en la Iglesia y enseña la verdad, y eso incluso acerca de los que os engañan, dice, los que quieren engañar. Y sí, el anticristo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que va a arrastrar a la gente que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad los va a arrastrar, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, bueno, ahí está así el anticristo. Entonces quita al anticristo de la Iglesia, quita el tiempo de su manifestación, allá a finales de la Edad Media, quita todo lo que contribuyó también, ¿no?, teológicamente, a que él se siente. Entonces tendrás una guía bastante segura de la verdad, ¿no?, en la Iglesia. Eso sí que es cierto. Pero después está también el peligro que han dicho, bueno, pues entonces de tergiversación, es que los están difamando. Y ciertamente el anticristo ha difamado, ¿verdad? Difama la enseñanza y difama la persona. Ahí está Lutero y Calvino. El anticristo los ha hecho una leyenda negra de cada uno. Leyenda. Los ha convertido en los personajes más odiados, sobre todo aquí en España. Lutero, el personaje más odiado de la historia. De Calvino yo he leído, ¿no?, en una publicación que era la peor bestia que ha parido madre. Eso lo publicaban cuando era niño joven. Literal. Entonces vemos, es la difamación, ¿no? Y dicen, pues acerca de la enseñanza, pues entonces si solamente fe salva, pues entonces puedes hacer lo que quieras y vas a ser salvo. O si la predestinación que enseña Calvino, si es así, pues entonces, ¿por qué Dios me va a castigar, no? Si peco, será porque Él quiere, ¿por qué me va a castigar? Pero con todo y con eso, esas son las difamaciones que hacían a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3 y versículo 8, dice, ¿y por qué no decir como somos calumniados y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los tales es justa. Y es la misma también tergiversación que se hace de la doctrina de Calvino, la que se dice en Romanos capítulo 9, cuando dice, versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y responderá antes, oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces vemos, no es nada nuevo, la misma objeción que hacen a Lutero y a Calvino, es la misma objeción que hacían a Pablo, ¿no? Tanto en cuanto a la salvación por la fe, como también por la predestinación, y en cuanto a la leyenda negra de que eran casi el diablo encarnado el uno y el otro, ¿verdad? Bueno, vale, tomemos la cosa de decir de que, a ver, ¿podrían tener ellos algún problema? Pero, a ver, miremos más aún. Cada vez estoy viendo más y más claro que tanto Lutero como Calvino lo que están haciendo es estar siguiendo la enseñanza de Juan Hus, el reformador de Checo, de la Bohemia, a principios del siglo XV. Juan Hus. ¿Y qué pueden decir de él? ¿Qué puede decir de él? Nadie en Europa podía decir nada en contra de él. Era un varón respetado. Era santo. Y lo prendieron y lo quemaron por hereje, por engaño. Le prometieron que lo iban a preservar la vida y una vez estaba para hablar con ellos, lo quemaron vía express. ¿Qué pueden decir de él? Entonces, bueno, en realidad vemos que son, sí, las difamaciones del anticristo, porque así se quitó de encima, según él, lo que era peligroso para él. Pero bueno,
Tal vez todo esto nos puede resultar a lo mejor un poco grande para nosotros. Estamos hablando de reformadores, estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, sí, pero bueno, en todo caso es el mismo principio. Somos responsables también de lo que nos llega a nosotros. Somos responsables también a nuestro nivel, ¿no? De aquello que forma parte de nuestra vida o en nuestra congregación o en la iglesia en la que estamos, ¿verdad? Entonces, la cuestión, hermanos, la sentencia de Cristo en esto está clara. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios nos describe a estas personas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, y versículo 9 también. Segunda de Timoteo 3, versículo 6. Estos son los que se meten por las casas, es decir, las iglesias, las congregaciones, y se llevan cautivas a las mujercillas, es decir, los creyentes, cargadas de pecados, llevadas, vemos, por diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, lo que vemos, ¿no? Y acá para allá, acá para allá. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, versículo 9, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. También acerca de ellos, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24, nos dice, los pecados de algunos hombres son manifiestos antes que vengan. Antes de que ellos aparezcan, ya se sabe sus pecados. Son manifiestos, son muy claros. A otros dice no. A otros los pecados los siguen, ¿no? Se conocerán en todo caso, porque no hay nada oculto que no haya de saberse. Así pues hemos de estar con los ojos abiertos y con discernimiento y acerca de las nuevas ideas que nos puedan venir y acerca de las personas que nos traigan esas nuevas ideas. Y hemos de estar pues con nuestros pies afirmados en la palabra de Dios. Y acerca de esto solamente una última palabra voy a decir y ya está, ya me callo en cuanto a esto. Que es la responsabilidad principal de los pastores y de los ministros de estar denunciando a esa gente. A los heréticos, la principal responsabilidad es de los pastores, aunque también de los miembros, sí. Ellos tienen esa responsabilidad de denunciar públicamente cuando aparece alguien trayendo una doctrina de error. Y hoy en día ciertamente es más difícil hacer esto que quedarse tranquilo, ¿verdad? Hoy en día es, como dice Isaías, ¿no? Los perros mudos que no saben ladrar, ¿no? Entonces, en vez del perro que está ladrando cuando viene el ladrón, ¿no? Para robar las ovejas, pues entonces no, está tranquilo porque hay que parecer una persona razonable, hay que parecer una persona, digamos, moderada, una persona amable para con todos, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a ladrar cuando viene un ladrón de ovejas, pues entonces van a decir, no, es que este está un poco alterado, no, este está un poco histérico. Pero es lo que tiene que hacer delante del Señor. Y la obediencia y la fidelidad no siempre son populares. No siempre son populares. En todo caso, no es solamente la responsabilidad del ministro, es la responsabilidad de todos de no ser llevados de acá para allá, porque lo está diciendo a todos. Y ahí está el ejemplo de los cristianos de Berea, en el libro de los Hechos, que eran más nobles que los de Tesalónica porque estaban mirando cada día la enseñanza de los apóstoles para comprobar si, según la palabra de Dios, era realmente así. Ellos estaban controlando, por así decirlo, estaban con una actitud activa y estaban comparando lo que oían con lo que dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es la responsabilidad nuestra, ¿verdad? En cuanto a la verdad de la palabra del Señor. Y es allí donde hay este ministerio, y es allí donde hay esta práctica también de los creyentes. Es también ahí donde está la verdadera iglesia. La verdadera iglesia visible, ¿no? La verdadera iglesia invisible es el cuerpo de el cuerpo espiritual de todos los elegidos.
Pero las congregaciones visibles, las congregaciones locales, es allí la verdadera iglesia, donde se encuentra todo esto. Y es allí donde el Señor envía su bendición, la bendición de su palabra, para el crecimiento de cada miembro, para el crecimiento de la congregación. Y es allí donde el Señor envía su bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133. Pues es allí porque allí está el cuerpo de Cristo, Cristo como sumo sacerdote, como profeta, como rey de ellos, es la cabeza y el cuerpo solamente puede, haciendo esto, crecer a la estatura de nuestro Señor. Y esto es lo siguiente que dice el apóstol en este capítulo. Que el Señor pues bendiga su santa palabra.